Amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí con un nuevo video para el curso de Ofimática 2021. En esta oportunidad vamos a trabajar dos temas bastante significativos ya en el desarrollo que hemos venido presentando para el tema de diapositivas en el presentador de PowerPoint. Primero vamos a trabajar con gráficos. En esta oportunidad vamos a ver cómo es que trabajamos con gráficos. Y en el segundo tema vamos a trabajar con el tema de álbum de fotografías. Temas importantes que nos van a permitir no solamente integrar, en este caso, por ejemplo, los contenidos de Excel o de Word, sino también los contenidos de Excel, como lo decíamos al inicio, para que podamos presentar algunas cositas de manera gráfica en una exposición estadística, matemática o de resumen informativo en una empresa financiera. O también a nivel de colegio, por ejemplo. En este caso vamos a trabajar un temita a nivel de colegio. Vamos a empezar entonces con los gráficos. Vámonos aquí directamente en la parte de insertar y nos vamos aquí. Vamos a insertar un gráfico. Nosotros podríamos insertar casi todo tipo de gráficos tan igual como lo haríamos en Excel. Tenemos aquí, por ejemplo, para insertar gráficos tipo columnas, líneas, círculos, tipo barras, o en este caso tipo torta es esta, ¿verdad? Las barras, ¿no? Así en el aspecto horizontal, las líneas tipo área, aquí está del eje de coordenadas X y Y, mapa, cotización y así muchísimos otros. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es entrar básicamente aquí. Vamos a ver la primera parte. Entonces le decimos que sí queremos este tipo, este modelito, y como podemos observar al momento de darle a aceptar, PowerPoint automáticamente nos da ya un gráfico preelaborado, teniendo en cuenta esta pequeña tabla con una pequeña inserción de Excel, pero para PowerPoint, que nos va a permitir básicamente desarrollar cualquier tipo de tabla estadística que nosotros querramos representar en PowerPoint. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiarle nada más aquí el tema del título. Le vamos a poner logros obtenidos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí en la parte donde están mis datos? Lo único que vamos a hacer es referenciar, como podemos ver. Aquí tenemos categoría de la 1 a la 4 y aquí también nosotros vemos la referencia en el eje X de las categorías del 1 al 4. Entonces, nosotros esto lo podríamos cambiar, por ejemplo, por nombre de estudiantes. Vamos a poner Luis Montalvo. Aquí abajito vamos a poner Sonia Morales o Morán. Acá Tito Nieves. Uy, se me salió el tema de los cantantes. Por aquí podremos poner, a ver, Fernando Valenzuela. Ahí está. Y como pueden observar, ya el eje X se ha auto completado, ¿cierto? Porque estamos cambiando directamente los datos que refiere la tabla. En la parte superior también, como son logros obtenidos, vamos a poner, por ejemplo, matemática, vamos a poner aquí comunicación y por aquí vamos a poner en esta tercera geopolítica. Un curso importantísimo que deberíamos llevar en todas las escuelas, ¿no? El curso de geopolítica. Muy bien, miren, aquí ya tenemos, entonces yo ya tengo aquí los datos. Yo en vez de colocar estos datos de 4.3, evidentemente podría colocar notas cualitativas, ¿no? O también hacer una referencia con notas cuantitativas, pero haciendo un conteo de estas notas cualitativas. Ok, entonces por aquí le vamos a poner 18, 12, 16, 14. Por aquí vamos a poner también, por ejemplo, 15, 18, 14, 19. Y por aquí vamos a poner de repente así. Muy bien. Como pueden observar, automáticamente mi gráfico se ha ido completando o auto rellenando, ¿no? De acuerdo a los datos que yo he obtenido en estas estadísticas. Muy bien, como pueden observar, yo ya tengo aquí un gráfico bastante bien elaborado. Yo simplemente, si deseo, puedo cerrar este gráfico para Microsoft PowerPoint con esta hoja de cálculo que me entrega PowerPoint, o también podría modificar los contenidos con el contenido que a mí o que yo necesito en este caso, ¿ya? También podríamos eliminarlo todo y crear, por ejemplo, también los nuevos datos. Eso lo podríamos hacer la próxima clase. En esta oportunidad solamente vamos a ver lo que nos entrega Excel y lo que nosotros podemos hacer con esos contenidos y con esos datos a nivel del gráfico.
Muy bien, ya tenemos esta información, cerramos por aquí. Si yo quiero volver a esta forma, simplemente tendría que colocar aquí clic, modificar datos, y automáticamente se va a aperturar la hoja de cálculo para PowerPoint. Muy bien, ¿qué más podríamos hacer aquí? Nosotros además de esto podríamos, por ejemplo, diseñar, cambiar el diseño o la presentación como si queremos que se muestre, ¿no? Por ejemplo, podríamos decirle que me muestre con los valores que se han obtenido en cada gráfica, ¿no? Eso podría ser interesante, ¿sí? Esta, por ejemplo, nos enseña básicamente lo que ya nosotros hemos obtenido, que es el diseño número 3. Es el primer modelo, ¿verdad? Acá es el primer modelito. Este es otro modelito. Acá tenemos otro modelo. Entonces nosotros vamos a ir buscando, por ejemplo, ahí con tabla. Este es un modelo de gráfico con tabla. Esta también muy similar, pero solamente me muestra la parte del último extremo. Ahí como pueden ver. Podemos colocar también los títulos de los ejes y así por el estilo. Yo puedo elegir el modelo que más me convenga, ¿no? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo trabajar de esta manera. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Tenemos toda la información. Yo me quedaría con esta. Ahí está. Ahora, podríamos dejarlo así o podríamos aplicarle también un estilo, ¿no? Básicamente el negrito sería pues el estilo que nosotros tendríamos que utilizar. O aquí también esta, ¿no? Que me muestra, por ejemplo, a nivel de tablas con un fondo y de trama. Aquí también con líneas regulares, así también lo podría presentar, así. En realidad yo tengo muchas combinaciones, yo tendría que elegir nada más lo que yo necesito y ya está, ¿no? Ahí también, por ejemplo, está interesante esa presentación. Como ustedes quieran, lo vamos a dejar ahí en el negrito. Muy bien, ¿qué más podríamos hacer aquí? Lo que no podríamos hacer también, por ejemplo, es agregarle en este caso, bueno, aquí le hemos quitado en este modelo, desaparece el título, pero le podríamos agregar, por ejemplo, el título del gráfico, y aquí automáticamente podríamos colocar nuevamente lo que se refiere a logros obtenidos. Ahí está. Y así queda, por ejemplo, nuestro gráfico. Ahora, lo que podríamos hacer aquí, luego de haber creado el gráfico y haber visto que está ok todo lo que vamos a presentar, le podríamos dar una animación para poder ver cómo es que va a funcionar esto. Normalmente para gráficos se puede utilizar desplazamiento hacia arriba, pero le vamos a dar dentro de las opciones de gráfico, por ejemplo, ya está, por ejemplo, desde abajo que se desplace hacia arriba, pero aquí podríamos ir cambiando, como pueden observar, ¿no? Por series, va a aparecer de esa forma, dependiendo cómo es que vamos a explicar el gráfico. Por categoría, también podríamos hacerlo por elemento de serie. Y podríamos ir comparando los 4 independientemente de cada área, cómo es que han ido evolucionando. O también por elemento de categoría. Uno por uno, ¿no? Ahí está. Esas serían las opciones que nosotros tendríamos para poder aplicarle una animación bastante elegante y que nos pueda ayudar a la exposición. Muy bien, entonces hasta aquí el tema de gráficos en Excel. Espero que les haya servido. Ahora nos vamos a ir a un nuevo archivo para trabajar el tema de insertar álbum de fotografías. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a trabajar PowerPoint, nosotros no solamente vamos a presentar información, sino que tal vez en alguna exposición nosotros solamente necesitamos presentar fotografías y evidencias de lo que nosotros hemos desarrollado en nuestro trabajo. Entonces, muchas veces en las presentaciones no es necesario usar mucho contenido y tampoco usar muchas fotografías. Eso va a depender mucho, como les vuelvo a repetir, de las necesidades que ustedes tengan en su trabajo o qué cosa quieren exponer. En esta oportunidad vamos a presentar pues una diapositiva relacionada al Perú. Entonces nos vamos aquí, álbum de fotografías, nuevo álbum de fotografías. Queremos mostrar, nos vamos aquí a archivo o disco para seleccionar nuestras imágenes. Yo ya he descargado algunas imágenes y también he visto prudente que las imágenes tengan el mismo tamaño. Todas las imágenes desde Perú 1 hasta Perú 8 tienen el tamaño de 600 píxeles por 375. Lo voy a maximizar. Como pueden ver aquí, todas las imágenes tienen 600 píxeles por 375. Todas las que voy a usar, que están desde el Perú 1 hasta el Perú 8. Vamos a insertarlo. ¿Y por qué tienen que tener el mismo tamaño? Porque si ustedes tienen dimensiones diferentes, cuando PowerPoint jale las imágenes, las fotografías van a quedar desiguales, ¿no? Entonces eso no es muy bonito porque estar arreglando todo eso toma tiempo.
Entonces lo que yo necesito es usar una sola cámara, mantener el mismo tamaño para todas las fotografías. Si voy a tomar de manera horizontal, todas las fotografías deben estar de modo horizontal. Y si voy a presentar algo de manera vertical, todas las fotografías deben estar en modo vertical. Muy bien, ¿qué más tenemos que hacer aquí? Eh, por ejemplo, también nosotros podríamos mover, ¿no? Acá las imágenes. Y vamos a suponer que esta imagen debe estar primero. Entonces lo único que yo hago, voy haciendo clic aquí en la fichita y lo voy subiendo para que salga primero. O si no, lo dejo en su posición original, ¿ok? Entonces esa sería la misma metodología para todo. Y también de repente, si tú necesitas quitar alguna fotografía, simplemente lo eliminas aquí y ya está. Pueden también aplicarle, por ejemplo, posicionamiento o doblarlo hacia la izquierda, hacia la derecha, darle un poco de contraste y también aplicarle brillo. Eso va a depender mucho de la forma como se ha tomado la fotografía. Algunas cosas básicas en edición de video que tiene, o edición de fotografías que tiene PowerPoint. También vamos a decirle aquí que me presente, puedo decirle que me presente una sola imagen en una diapositiva, dos imágenes, cuatro imágenes, una imagen con título, dos imágenes con título que nosotros vamos a usar, o cuatro imágenes con título. Nosotros vamos con esta. Y también la forma de los marcos. Vamos a decirle que nos muestre marcos oscuros, por ejemplo aquí. Ahí está. En realidad existen más, miren. Esa también, por ejemplo, quedaría bonita. Y simplemente le vamos a decir crear. Ya tenemos, fíjense aquí, nuestro álbum de fotos, así bien sencillito. Pero los marcos no se notan, ¿por qué? Porque el fondo es oscuro. Que normalmente por predeterminado, PowerPoint nos entrega ese tipo de presentación. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí lo que podríamos hacer nosotros es cambiarle el diseño. Vamos a cambiarle el diseño. Por ejemplo, podríamos poner esta que viene con gotitas de agua. Ahí queda. Fotografía. Y ahí está, fíjense. Ahora sí se notan los bordes. Y como pueden observar, ya quedó todo bastante parejo sin la necesidad que nosotros hagamos ningún tipo de modificación. A esto lo único que le faltaría es agregar aquí los títulos desde aquí, ¿no? Álbum de fotografías. Acá podríamos poner nuestros nombres, así. Perú, por ejemplo, 2021. Y aquí podríamos ir agregando, por ejemplo, zona sierra. Y podríamos ir explicando y dando a conocer, por ejemplo, nuestros atractivos turísticos, ¿no? Inclusive podríamos hacer unas zonas turísticas para invitar a los turistas que visiten nuestra ciudad. Entonces, como pueden observar aquí, lo único que faltaría es aplicarle animación para que esto pueda quedar de manera más estética. Vamos a aplicarlo. Nos esperamos un minuto. Vamos desde la primera hoja. Entonces podríamos aplicarle aquí, por ejemplo, animación. Bueno, en realidad animación ya lo hemos visto, ya sabemos que nosotros podemos ingresar por aquí y agregarle las animaciones que queramos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decirle así, que aparezca desvanecer, esta que aparezca, por ejemplo, aquí vamos a aplicarle algo más, que aparezca, por ejemplo, que flote, así, pero aquí le vamos a agregar algo más interesante. Que esto de aquí, que esta se active después de esta. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? A una opción de herramientas de animación que viene a ser aquí. ¿Cuándo se va a iniciar la animación? En este caso está activado con al hacer clic. Entonces, si yo no quiero que se haga clic y se cargue con el anterior, o juntos, mejor dicho, tendría que decirle con el anterior. Y si quiero que sea después de esta, simplemente elijo después del anterior y ya está. Si, por ejemplo, yo le digo una vista previa, fíjate, si se dan cuenta, automáticamente va a ingresar. Vamos a hacerlo. F5, hacemos un clic, sale la primera y automáticamente sale la segunda. Ahora, vamos a hacer algo adicional para que ya esto sea autónomo y los efectos puedan ir cargando de manera autónoma sin la necesidad de hacer los clics. Vamos a aplicarle a la diapositiva una transición, que no es otra cosa que un efecto, pero a la diapositiva, a la hoja en sí, ya no a los objetos que tiene nuestra presentación. Entonces nosotros tenemos aquí una lista larga, ¿no? Para aplicar, por ejemplo, lo que se refiere a efectos o transiciones a las diapositivas. Por ejemplo, le podríamos decir esta aquí, caer, para que caiga y pase a la segunda hojita. También tenemos, por ejemplo, tender, así. Fíjate que aquí dice al hacer clic, o nosotros le podríamos decir que cargue, por ejemplo, que cargue en algunos segundos. Lo dejamos sin hacer clic y le digo que cargue después de unos 3 segunditos. Vamos a ver, F5. Si se dan cuenta. Carga automático. No hay necesidad de hacerle nada y pasamos directamente a la zona sierra.
Esa sería la metodología que nosotros utilizaríamos para poder aplicarle, por ejemplo, efectos automáticos a nuestras diapositivas. Esto nos va a servir para que posteriormente nosotros podamos crear nuestros videos desde PowerPoint y quede de verdad unas presentaciones en video, inclusive que nos puede servir como propaganda para nuestro negocio, empresa o institución. Espero que esta información nos sirva y sea de mucha ayuda para todos ustedes. Hasta aquí los dejo. Nos vemos en el siguiente video. Soy su amigo Williams Jr. Camones Moreno. Hasta la próxima.